Capítulo 4 del libro de Levíticos, y lo iniciamos bajo el título Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare sobre el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo desgollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del tabernáculo, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, lo que cubre los intestinos y lo que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los linajes y sobre los riñones, quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera en que se quita el buey del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento en un lugar limpio, donde se echarán las cenizas y lo quemarán al fuego sobre la leña, y donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubiesen hecho algo en contra de alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer, y fueren culpables, luego que llegare a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en la presencia de Jehová lo desgollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo de la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrán sobre el cuerno del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y lo hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como lo hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacarán el becerro fuera del campamento, y lo quemarán como quemó el primer becerro de expiación por la congregación. Cuando pecare un jefe, hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer, y pecare, luego se conociere su pecado que cometió, se presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo desgollará en el lugar donde se desgüellan en el holocausto delante de Jehová en expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará que la expiación de su pecado tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en las cosas que no han de ser, y delinquiere, luego que cometiere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la desgollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y lo quitará
toda su glosura, de la manera que fue quitada la glosura del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar con olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote la expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajeron cordero, hembra sin defecto traerán, y pondrán su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la desgollará por expiación en el lugar donde se desgüella el holocausto. Después, con todo su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda la glosura como fue quitada la glosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Amén. Aquí en este capítulo detalla las regulaciones de la ofrenda por el pecado o expiación, cometida por ignorancia o de manera voluntaria. El texto establece que incluso el error sin intención requiere un sacrificio para restaurar la comunión con Dios, y la gravedad del requisito variaba según la jerarquía del ofensor. Dios nos dejó la guía, la ruta de sus mandamientos para que los obedezcamos y para que no solamente los leamos, sino que aprendamos a obedecer su ley. Señor, hoy es viernes. Tu poder estuvo con nosotros durante toda esta semana. Fue una semana de victoria, una semana de éxito. Te agradecemos por tu amor y tu fidelidad hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.